Perú portátil, ¿no? De país portátil, de país burbuja. Y digo país portátil con más de una acepción, porque portátiles son pues las que a veces los organismos de apoyo a la presidencia y en estos viajes arman, ¿no? Un grupo de gente que va interesada a oír lo que tenga que decir la presidenta en esos casos, ¿no? Donde suelen ser encuentros muy medidos para que no haya el riesgo de que el rechazo se manifieste. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es Tarde. Hoy tenemos muy buenos invitados que tienen mucho que decir, invitados a los que hay mucho que preguntarle, porque el primero de ellos es un invitado controversial, como lo son los expresidentes y especialmente él, que además quiere volver a hacerlo, pero está inhabilitado. Pero de estas contingencias y contradicciones y reflexiones sobre el poder, vamos a conversar con nuestro invitado, que en estos momentos lo presento, y luego vamos a tener a Alejandro Cavero y a Fiorella Molinelli. Muchas gracias por acompañarnos, expresidente Martín Vizcarra. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Acabamos de ver las cifras de aprobación de la presidenta Dina Boluarte y lo que trata de decir de ellas. El primer ministro Gustavo Danesen, me provoca preguntarle lo siguiente. Usted se enfrentó duramente al Congreso, en cambio la presidenta no. La presidenta tiene el 5% y usted, cuando disolvió el Congreso, tuvo más de 80%, fue su momento de más popularidad, pero eso no significa que era, oh, qué bien, se puede gobernar sin el Congreso, porque usted disolvió el Congreso y después el Congreso lo vacó. ¿Cuál sería el punto medio? ¿Cómo hay que llevarse con el Congreso? Primero que nada, sobre las palabras del primer ministro, decir que las encuestas arrojan la voluntad y el sentimiento de la población. Hay que reconocer sus resultados para hacer los cambios necesarios para mejorar. Porque decir que no, porque yo cuando viajo siento el cariño de la gente, es simplemente desconocer la realidad. Y si desconoces la realidad, no vas a poder cambiarla. Usted no solo leía encuestas, sino que tenía un equipo que hacía encuestas para el despacho presidencial, para Palacio, ¿no? No llegamos a hacer, porque para eso se necesita recursos. Lo que sí hacíamos era focus group, ¿no? Entonces, porque hacer una encuesta tiene un valor un poco elevado, ¿no? Porque si bien uno ve, la muestra son 1.500 personas. Pero hacían focus group, está bien. Yo creo que los presidentes necesitan ese tipo de... Es importante. Ese tipo de herramientas. Y es necesario para saber qué piensa la población, qué quiere la población, para poder, independientemente de los proyectos que como gobierno uno plantea, ver cómo está conectando o no con la población. Y esos focus groups decían, hay que disolver el Congreso, que no sirve para nada. No, y eso no necesariamente, porque para llegar a esa conclusión no era necesario ser un focus group, ¿no? Era muy evidente. Era muy evidente, ¿no? El pedido de la población era evidente. El focus group era más que todo para decir, por ejemplo, por qué quiere la gente disolver el Congreso, ¿no? Porque la gente decía, disuelve el Congreso, pero no decía por qué, o sea, cuál era su sentimiento. Pero usted se animó a hacerlo y eso es un debate histórico que está abierto y finalmente fue vacado por el Congreso. Entonces, por eso le pedía esa reflexión. No, pero la reflexión también... Autocrítica, por favor. No, siempre tratando de ser objetivo. Si yo llegué como presidente a tomar una decisión de cerrar el Congreso, en absoluto fue por tener mayor popularidad. Eso esa no fue la... Te lo digo, tú quieres que sea claro. La tuvo. Puede ser una consecuencia de, pero ese no fue el objetivo. Era una situación ya de ingobernabilidad, porque teníamos un Congreso que realmente se oponía a todas las propuestas que hacíamos como gobierno. Le digo simplemente, por ejemplo, solamente una. Lo que recién se ha aprobado, la ley de medicamentos genéricos. Mi gobierno propuso al Congreso de ese entonces la ley de medicamentos genéricos y no se aprobó y se archivó. Yo la aprobé como decreto de urgencia cuando cerramos el Congreso. Entonces, para que vean, solamente un tema demuestra un botón de que era difícil implementar medidas con un Congreso que se oponía al gobierno. A propósito de la salud, a usted le han archivado una investigación sobre la compra de pruebas rápidas durante la pandemia.
No pretendo que acá usted, como le han archivado la investigación, haga una confesión inculpándose, pues ya tiene otras investigaciones abiertas. Lo que le pido es una reflexión autocrítica. Si bien en la pandemia navegábamos un poco a ciegas, no sabíamos exactamente qué iba a pasar, sí se podían prever algunas cosas. Se podía prever que si se reprimía mucho la economía íbamos a tener una recesión tremenda como la tuvimos. ¿No se le pasó la mano en términos de represión? ¿Represión? Me refiero a represión a los toques de queda, a todo los cierres forzados, que otros países no lo tuvieron. Nosotros tuvimos la recesión y tuvimos la mortandad también. Todos los países restringieron la movilidad de las personas, todos. No hay un solo país que no haya movilidad. Pero nosotros no fuimos son más allá. Son diferentes rangos de inamovilización que se dio, pero todos lo hicieron, ¿no? Decir que un país permitió el tránsito normal, eso no es real. Oxford medía, ¿no? Tenía un índice de severidad y nosotros ahí estábamos top. Ya. Sin embargo, a la par de ello, nosotros comenzamos a implementar medidas para que inmediatamente regresemos gradualmente a la movilidad de las personas, podamos reactivar. Hicimos, por ejemplo, un proyecto para, a través de los municipios, hacer la mejora de 50.000 kilómetros de carreteras rurales, ¿no? Vecinales. Y eso inmediatamente, por eso es que si bien hubo una contracción de la economía muy fuerte el año 2020, el año 2021 hubo una recuperación de la misma magnitud. Si hacemos un poco de autocrítica y de política contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si habría más la economía? Teníamos menos recesión y de repente igual o menos mortandad, quién sabe. ¿Qué reflexión crítica usted haría? ¿Se le fue la mano en algunos aspectos de la pandemia? Nosotros las medidas más importantes que tomamos fue en función de la recomendación de los expertos, ¿no? A través del propio gobierno se estableció, por ejemplo, un comité de expertos que los convocó el Ministerio de Salud, que eran los médicos de la especialidad más reconocidos del Perú, ¿no? Estaban el doctor Gotuso y muchos más que eran los más reconocidos. Y ellos eran los que día a día daban las recomendaciones qué acciones se deberían tomar. Yo tengo como presidente en ese momento la mejor voluntad de hacer las cosas que correspondan, pero obviamente en esa situación yo tengo limitaciones porque soy ingeniero. Yo sé cómo hacer un puente, una carretera, una represa, pero en temas de salud pública hay expertos y son los expertos los que daban las recomendaciones para tomar las decisiones. Asesorado con o sin expertos, ¿hay algo en lo que usted, ya como alguien que estudiaba el tema y tomaba decisiones, hay alguna decisión de la que se arrepienta, de la que diga mejor no debí tomar esa o debí tomarla de otra forma, en otro grado? Por ejemplo, me parece que nuestra respuesta para aumentar la capacidad de abastecimiento de oxígeno no fue todo lo rápida que debió ser, ¿no? Porque encontramos nosotros una norma antigua que restringía la provisión de oxígeno para los hospitales y centros de salud a un solo proveedor. O sea, había un monopolio, lo que no existía en ningún otro país. Entonces, cambiar esa situación la hicimos, pero tomó un poco más de tiempo. Tomó el tiempo donde la pandemia era muy dura. Claro. Y vimos de las imágenes más dolorosas de la pandemia, que fueron esas largas hileras de gente comprando oxígeno para su pariente que se estaba muriendo y que probablemente se murió. La demanda de oxígeno para uso medicinal se multiplicó por 8 veces a la demanda normal. La empresa que tenía el monopolio tenía una reserva para dar el doble, pero no 8 veces. Bueno, entonces, eso fue lo que hicimos. Igual se tomaron medidas, comenzó a trabajar, pero ese tiempo, ya viendo en perspectiva, pudo ser más corto, ¿no? Pero encontramos una norma que nos sujetaba y tuvimos que cambiar esa norma. De acuerdo al archivo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, usted no va a tener que responder a la Fiscalía por temas derivados de eso, pero sí del vacuna gate, ¿no? De haberse vacunado. Le cuento. Allí también tendrá alguna autocrítica que hacer.
yo he estado la semana pasada, he estado en cama porque he estado en COVID. ¿Le dio COVID? Por cuarta vez he tenido COVID. Por cuarta vez. ¿Y no está vacunado hace tiempo? Yo he recibido solamente una dosis de vacuna en junio del año 2021 y he recibido 2 dosis experimentales en octubre del año 2020. No he recibido absolutamente nada más de protección. ¿Y por qué solamente una dosis? Porque cuando se hizo público que cuando ya el Perú comienza a vacunar en el año 2021, en el gobierno del presidente Sagasti, entonces yo, menor de 60 años, tenía que esperar cuando me corresponda. Y entonces me correspondía a mí vacunarme en junio del año 2021, ¿no? Porque primero eran los médicos, enfermeras, primera línea, y cuando me llegó un mensaje a mi celular diciendo, acérquese para... Yo fui e hice la primera dosis, y como saben, la vacuna sirve con 2 dosis. Y después se hizo público y me sacaron del padrón. Claro, es que hubo el escándalo, y nunca más he recibido una vacuna. Esa primera vacuna... Entonces fue una vacuna así, y luego fue el año anterior las 2 dosis experimentales, claro, de Sinopharm. Esa primera dosis de Sinopharm le salió, las 2 primeras dosis le salieron bastante caras, ¿no? Sí, no, pero acepto, pero como digo... ¿no? Entonces, hubieran sido transparentes. El punto del país hubiera aceptado que el presidente le recuerdo, señor Vivas, que exactamente el mismo tema. Hemos hablado en la primera vez que usted me invitó aquí, ¿no? Y podemos volver a hablar y quizás en la siguiente vez que me hable va a ser exactamente el mismo tema. Tenemos otros 2 para hablar y probablemente... Exactamente hablamos del tema y yo hablé de que fuera una dosis experimental. Hay otro tema que probablemente ya se lo he preguntado antes y se lo han preguntado muchos, pero que quiero actualizarlo. Usted quisiera ser candidato presidencial para el 2026 y ya tiene un partido, ¿ya inscrito con todas las de la ley? Inscrito con todas las de la ley. Primero. Tanto así que le comunico que el día 19 de junio, es decir, no sino el siguiente miércoles, cumplimos 1 año de inscripción. Es nuestro primer año como partido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted es el presidente de ese partido? No soy el presidente porque... No puede. No debe, no le conviene al partido. Era el presidente, yo era el presidente, yo soy el presidente fundador del partido, pero cuando el Jurado Nacional de Elecciones revisa, recibe una tacha de... Porque usted está inhabilitado. Sí, pero estoy inhabilitado para ejercer función pública. No para presidir un partido. No para ejercer ciudadanía. Y hacer política es el ejercicio de la ciudadanía. Hubo tal presión mediática que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones aprueba la inscripción del partido Perú Primero, que presentó todos los documentos con Martín Vizcarra como presidente, pero dice presidente, dice vacante. Y yo digo, ¿por qué? Porque usted ha sido inhabilitado por el Congreso. Es absolutamente clara la inhabilitación para ejercer función pública. ¿Y quién es el presidente ahora? No tiene porque no tiene. El Comité Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional han determinado mantener la presidencia vacante hasta que se solucione este problema de esta inhabilitación ilegal, prepotente. Pero están afiliando gente. No, sí, hay mucha gente. Y tienen la pretensión de presentar lista al Congreso. Vamos a presentar lista presidencial. Vamos a presentar lista. Si usted no remonta lo de la inhabilitación, que tendrá una estrategia para eso, pues presentarían a otro candidato o se aliarán a otros. No, por supuesto que vamos a presentar en las elecciones del 2026 candidato a las 25 regiones, a los 196 provincias y a las 1.658 distritos del Perú. ¿Y van a buscar aliarse con algún otro partido? Porque son varios partidos. Lo que estamos recibiendo muchas propuestas y ya estamos cerrando algunos tratos de alianzas es con movimientos regionales. Movimientos regionales que, a mi juicio, injustamente está sacando de carrera el actual Congreso. Sí, de una forma subrepticia. A mí me parece lo hemos criticado acá varias veces. Que está mal. ¿no? Pero les conviene pues a todos los partidos inscritos porque ahora van a absorber algunos de esos movimientos, ¿no? Mire, pero es que no es que convenga o no convenga. Es si está bien o no está bien. En la política se hacen cálculos fríos y usted ha hecho muchos cálculos fríos en la vida. Eso está mal, que dejen fuera de la competencia a los movimientos regionales. Pero está mal, ¿no? Todavía no está consumado. ¿Y usted lo duda?
Es difícil dudar, bueno. O sea, en Perú no se sabe qué va a pasar. Usted no sabía que lo iban a vacar tampoco, ¿no? No estaba seguro. Estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora las decisiones que está tomando el Congreso para que sea el propio Congreso el que elija a las cabezas de las instituciones electorales, los organismos electorales, eso yo no tengo duda, ¿no? El hecho que y hay una voluntad para desaparecer la Junta Nacional de Justicia, se aprobarán en las instancias y las veces que corresponda para cambiar la ley, la Constitución. Sí, es previsible. Es previsible. Pero como te he dicho, nunca se sabe exactamente qué va a pasar. Sí, efectivamente. ¿Es previsible que la presidenta va a llegar al 2026 o ahí usted tiene dudas? Es previsible que llegue. ¿Así? Es previsible que llegue, a pesar de su 5% de aprobación, porque ya hay un acuerdo entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso para llegar juntos los dos hasta el No creen 2026. teorías de vacancia, porque hay quienes piensan, bueno, de pronto conviene vacar a Dina para marcar una distancia con ella, porque la asociación con ella nos afecta electoralmente. Es una de las tantas teorías que hay. O sea, eso es tomar por tonto a los peruanos y a los ciudadanos. ¿Alguien duda que hay una alianza entre, por ejemplo, el fujimorismo y el gobierno? Cuando el propio líder del fujimorismo, Alberto Fujimori, en un centro comercial dijo, no, ya Fuerza Popular ha decidido que Dina Boluarte se queda hasta el 2026. O sea, ya o entre César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, quien ha manifestado públicamente que tiene que quedarse por la gobernabilidad y que además... También lo apoyó usted por la gobernabilidad, ¿no? Sí, pero no tenía ministros en mi gobierno, ¿no? Quizás eso es lo que faltó, ¿no? César Villanueva había sido cercano. No, César Villanueva era un representante de los gobiernos regionales. Yo lo conocía. Lo conocía desde antes de que él fuera con APP, ciertamente. Yo lo conocía cuando los dos coincidimos siendo gobernador regional. Y quiero invocar su experiencia como exministro de Transporte. Corpac, ¿qué tal el problema que ha devenido esa empresa? ¿Debiera reestructurarse o hubiera sido mejor que LAP tuviese más gestión en el aeropuerto para evitar lo que ha pasado con Corpac? Lo que ha pasado es realmente inaceptable, ¿no? Y necesita una reestructuración completa, Corpac. Nuevamente, definiendo cambios en función de capacidades, en función de meritocracia. El problema está que el aeropuerto, no de ahora, de hace mucho tiempo, tenía que ampliarse con una segunda pista de aterrizaje, una nueva torre de control y un nuevo terminal de pasajeros. Según el trabajo que establecimos desde que yo estaba en el año 2016 como ministro de Transportes, todo iba a estar culminado, entregado y funcionando el año 2022. Estamos a 2024 y no funciona, a pesar que hace un año. Pero por eso le preguntaba si de pronto el problema está no en la concesionaria, sino en la empresa pública, en Corpac. Está en Corpac y está también en la concesionaria por no haber cumplido el plazo establecido y que lo fijamos con un cronograma para que el 2022 ya esté funcionando todo el conjunto, ¿no? ¿Y qué estrategia tiene para, con eso terminamos, el caso más importante que afronta usted, que es lo del el juicio por cargos que se le imputan cuando fue gobernador de Moquegua? ¿Ya hay fecha para ese juicio? La estrategia es la que he usado en todas las acusaciones que me han hecho. Es enfrentar con la verdad, con datos. ¿Por qué, por ejemplo, ha archivado el fiscal de la Nación la investigación sobre precisamente sobre las pruebas rápidas? Porque ha interrogado a numerosos funcionarios públicos y representantes de las empresas privadas, y ni uno solo ha manifestado que ha habido ningún intento de coordinación para dirigir. En este caso sí han interrogado a varios y sí el juicio está ahí. En este caso, le digo, quien único que manifiesta son los dueños de las empresas que yo afecté cuando denuncié al Club de la Construcción, pero también
han interrogado a todos Bueno, los funcionarios públicos y no hay una sola persona, ni de las empresas privadas, que diga que ha habido un acto irregular de mi parte. Así que tengo la plena seguridad que ahí esta investigación se va a archivar en este proceso porque no hay absolutamente un elemento de convicción. Y lo seguiremos viendo en TikTok, que esa es su principal estrategia. Es la forma de conectar con la población, ¿no? Tengo más de 600.000 seguidores y los videos ya han sido vistos más de 70 millones de veces. Bueno, les agradezco a todos estos seguidores porque nos contactamos gracias, presidente Martín Vizcarra. Y nos vemos en una pausa con el